espero que se encuentren muy bien. Yo soy Sofi y sean bienvenidos un día más a este canal. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la segunda temporada de Yo soy Betty la Fea, la historia continúa. Aunque desde ya les voy avisando que durante este video van a escuchar muchas críticas y muchas quejas de mi parte, porque no me gustó. Me pareció pésima, me pareció ridícula. Considero que esta nueva versión arruinó la primera versión, la de Yo soy Betty la Fea, la original, escrita por Fernando Gaitán. Considero que esta nueva novela arruinó la historia. Y yo sé que los que son fanáticos a Betty la Fea, como yo, piensan lo mismo, que esta nueva versión no tiene nada que ver con la primera y que arruinaría la historia de la primera versión. Pero pues digamos, o sea, si a ti te gustó la nueva versión, pues yo respeto tus gustos, es tu opinión, son tus gustos, pero desde mi opinión no me gustó. Mucho cringe, mucha vergüenza, no me gustó para nada la nueva temporada de Betty la Fea. La segunda temporada se estrenó el 19 de julio del 2024 y todos los viernes estrenaban 2 nuevos capítulos y en total fueron 10. Gracias. Pero antes de que se estrenara habían sacado como trailers y cuando yo vi el tráiler me llamó mucho la atención. O sea, se veía que la historia iba a estar interesante, que, o sea, las escenas que aparecían en el tráiler iban a tener sentido. Y el contexto de la nueva temporada era que Betty y Armando iban a pasar por desafíos y obstáculos en su matrimonio, en su relación, y que se iban a divorciar. Y ese hubiera sido un giro interesante en la novela. Y es que sí, o sea, tenían sus planes de divorcio, pero, o sea, los motivos fue lo más ridículo, o sea, fue ridículo, mucho cringe, o sea. Y lo más ridículo de esta novela fueron las escenas y las actuaciones de los personajes. O sea, yo no sé qué les pasó, pero ya no mantenían como su personaje como que lo perdieron. O sea, ya no actuaban bien del personaje que tenían en la versión original de Yo soy Betty la Fea. Vamos a empezar hablando de los personajes. Los únicos 2 personajes que todavía mantenían como su esencia y su personalidad de la versión original fueron Marcela Valencia y Hugo Lombardi. Ellos 2 seguían manteniendo su mismo carácter, su misma personalidad. Marcela siendo como una mujer muy celosa, muy como amargada, pero como con carácter. Y Hugo seguía manteniendo pues su personalidad de diseñador, que pues era muy graciosa y sigue siendo graciosa. Pero bueno, ahora sí vamos a ir personaje por personaje. Betty, nuestra protagonista. Yo no sé qué le pasó, pero ella antes actuaba súper bien. Su personaje de Betty era muy icónico, era muy dramática y se sentía el drama de verdad. Ahora como que, no sé, o sea, perdió su esencia de Betty. Y lo que no me gustó en la historia fueron varias cosas. En primer lugar, ¿recuerdan el primer capítulo en el que una mujer como que le da un beso a Armando así, como que le roba un beso a Armando después de Armando haberse besado con Betty? Y entonces Betty empieza a decir como que, o sea, empieza a recordar lo que había escrito en su diario hace años, diciendo que su vida es una tragedia, que el destino le demuestra bofetones, que cada vez que sueñes para despertar en el infierno. Pero, o sea, qué ridícula, o sea, ya por cualquier tontería ya empieza a sufrir. O sea, es que en la versión original, digamos, cada vez que escribía así algo dramático en su diario o cada vez que sufría, como que, o sea, se le justificaba su sufrimiento porque pues Armando la había enamorado, le hizo mucho daño, justificado. Y se sentía en la novela el drama, se sentía la tristeza que sentía Betty. En cambio ahora, o sea, se entristecía por todo, o sea, cada cosa, por más chiquita que hiciera Armando, a Betty le molestaba, empezaba a dárselas de sufrida. O sea, qué ridiculez.
Y eso que en esa escena que les comenté, o sea, fue esa mujer, o sea, la abogada de Armando, quien le robó el beso. Ella misma lo vio. O sea, qué pena. Y también, otra cosa que me dio mucha vergüenza de Betty es cuando se volvió fea otra vez. Porque, o sea, empezó la novela y ella estaba bonita. Pero luego, porque sintió nostalgia por leer su diario y por recordar a su mamá, entonces se volvió fea otra vez. O sea, se cortó la capul, se puso gafas y se volvió fea porque sí. A ver, o sea, antes de que se estrenara esta nueva versión de Betty, yo había leído como un resumen por ahí y yo pensé que era que Armando iba a perder la memoria y que por eso Betty se iba a volver fea otra vez, como para hacerle recordar los viejos tiempos y hacer que Armando fuera recuperando la memoria. Ese hubiera sido un giro muy interesante y hubiera sido muy bueno, pero, o sea, no tuvo sentido que Betty volviera a ser fea. O sea, qué ridiculez. No. Y ahora sí, lo peor, lo que más cringe me dio de Betty, que le preguntó a su hija, ¿está rica la malteada? O sea, ¿qué es eso? O sea, en una escena que hasta yo creo que no muchos la recuerdan, o sea, no fue tan icónica esa escena ni nada, pero, o sea, de lo tan ridícula que fue, yo la recuerdo perfectamente. Que Betty no mantenía una buena relación con su hija Mila, como que no se llevaban tan bien que digamos. Su hija ya estaba grande, como de 21 años, y la invita a tomar malteadas. Y Betty le pregunta, ¿está rica la malteada? O sea, ¿qué guión es ese? O sea, para una novela así, una novela que tuvo mucho éxito hace años, para que ahora esa misma personaje diga eso, diga esa pregunta tan ridícula. No, pues que Betty es muy inteligente, ella debería tener como otras preguntas más interesantes por hacer. Y eso que en ese momento estaba hablando con su hija Mila sobre su relación con Armando y como sobre cosas importantes de la empresa, y de la nada le pregunta, ¿está rica la malteada? O sea, es que fue tan ridícula esa pregunta que hasta aquí con mi familia, que también somos fanáticos a Betty, empezamos así, o sea, ya por cualquier cosa que comemos nos preguntamos, ¿está rico el arrocito? ¿Está rica la pastica? ¿Está rico el juguito? O sea, por todo nos preguntamos eso, porque, o sea, esa escena tan ridícula nos causó tanta gracia. No la superamos de lo tan ridícula que es. Ahora vamos a hablar del doctor Armando Mendoza, que ese fue el que más cringe me dio, más que Betty. O sea, ay, bueno, se supone que Armando Mendoza, en la versión original de Yo soy Betty la Fea, él tenía como un carácter muy fuerte. Era un hombre muy gritón, neurótico, era como muy serio, tenía carácter, y eso era como lo chévere de él. O sea, era bacano que fuera así, que tuviera carácter, que fuera gritón, que se enojara. Era muy chistoso y esa era la personalidad de él y todos nos quedamos ya como con esa idea. Pero vean, en esta nueva versión, ahora Armando resulta ser todo un pendejo. O sea, yo no sé qué le pasó al personaje, pero, o sea, el personaje de Armando estuvo malísimo, la actuación pésima. O sea, ahora se volvió todo sensible, llorón, hasta, como les comenté anteriormente, ¿recuerdan la escena en la que la abogada de Armando le roba un beso enfrente de Betty? Ajá, y él pues estaba enamorado de Betty. Y luego, esa misma noche va a la casa de la abogada que lo besó y se pone a llorar delante de ella, así como que, Betty no me quiere. O sea, qué ridiculez. O sea, Armando se volvió un llorón, se volvió tan sensible, y él no era así. Y también se volvió muy rogón con Betty. O sea, se ponía a rogarle demasiado, y Betty como que toda, como que, ay, usted siempre sabe cómo decepcionarme. Y, o sea, se supone que Betty era la sensible, Betty era como muy sensible, y Armando era como el tipo duro, pero, o sea, se invirtieron los papeles de manera ridícula. O sea, es que no tengo más palabras para usar. O sea, de manera ridícula. Sí. Y también cuando la escena en la que Freddy, el mensajero, le ayuda a Armando a disfrazarse él mismo de Betty. O sea, qué ridículo es, que solo para hacerse una terapia. O sea, para él mirarse al espejo disfrazado de Betty y hablar ante el espejo como si fuera Betty quien le estuviera hablando. O sea, qué ridículo. O sea, tan grande, tan viejo, y se pone a hacer esas tonterías. O sea, Dios mío, o sea, qué cringe.
No, o sea, para mí esa novela no cuenta. O sea, el Armando Mendoza que yo conozco no es así. El Armando Mendoza que conozco es un tipo duro, es un tipo serio, gritón, como lo era en la primera temporada. Y esa es su esencia, o sea, eso es lo que lo hacía ser Armando Mendoza. En esta nueva novela se volvió un tipo sensible, un tipo llorón, un tipo ridículo, gracioso. No, es que no puedo de tanto cringe, no puedo. Ahora vamos a hablar de Patricia Fernández, alias La Peliteñida, que también me tiene muy decepcionada. O sea, me decepcionó en esta temporada. Ella era una de mis personajes favoritas. Es más, era mi personaje favorita. O sea, era muy graciosa, muy icónica. Su personalidad era graciosa en la primera temporada. Y yo no sé qué le pasó en esta segunda temporada. Actúa pésimo. O sea, no me gustó el personaje de Patricia Fernández en esta nueva temporada. Ay, a ver, en primer lugar, de una vez vamos también criticando al personaje de Nicolás Mora, que tampoco me gustó mucho. O sea, en esta nueva temporada podemos ver cómo Nicolás y Patricia como que tienen como un romance, que Nicolás le da flores, que Patricia empieza a salir con él. O sea, se ve que tienen algo, o sea, tienen como una relación amorosa. Pero nunca explicaron por qué, o sea, nunca explicaron si Patricia lo seguía queriendo por el dinero o si ya se había enamorado de él. O sea, no explicaron nada, o sea, simplemente de la nada siguieron saliendo. Cuando ya en la primera versión de Betty la Fea ya se había aclarado el final de ellos, que era que Nicolás le dijo a Patricia que era una interesada y que no quería saber más de ella y listo, ahí quedó. Pero ahora en esta nueva versión de la nada empiezan a salir los dos, empiezan a estar juntos. O sea, qué cringe, Dios mío, o sea, sin dar explicación, sin explicar cómo se desarrolló esa relación. ¿Saben yo qué esperaba? Que fuera esta vez que, digamos, Patricia ya se había enamorado de Nicolás y que ahora Nicolás ya tiene dignidad y empieza como que no le hace caso a Patricia y ahora es Patricia la que quiere con él. Yo me imaginaba algo así. O hubiera preferido, aunque sea, que Nicolás pues siguiera detrás de ella y Patricia solamente por el dinero. Algo así hubiera preferido, pero o sea, no explicaron ni siquiera qué pasó con Patricia. O sea, por qué ella de la noche a la mañana le da por salir con Nicolás. O sea, no se supone que no lo quería, que solo lo quería por el dinero, pero o sea, no explicaron nada. O sea, nada. Y Patricia se supone que era muy chistosa, muy graciosa, y en esta temporada no hizo nada gracioso. De hecho, intentaba revivir chistes viejos, o sea, los chistes de la novela pasada, o sea, de la primera temporada. Por ejemplo, el chiste más icónico de Patricia fue el de "y llegaron los meseros". Me encanta, amo esa escena. Y pueden creer que en esta novela intentó nuevamente imitar esa escena, pero no con meseros, sino con ella misma, diciendo "y llegué yo". ¿Eso a quién le da risa? O sea, es preferible ya recordar un chiste por siempre que repetirlo y que quede malo y quemar el chiste. Y sí, también, o sea, Patricia, porque al final terminó durmiendo en la oficina. O sea, sí, ella siempre ha sufrido así de problemas económicos, ella siempre ha pasado por problemas económicos, pero o sea, tampoco para que se quedara durmiendo en la oficina. O sea, ni que fuera la miseria del, no sé, o sea, no, o sea, Patricia me decepcionó mucho, muchísimo. Ahora vamos a hablar del cuartel de las feas. Pero espera, ¿qué cuartel? Si ni siquiera estaba el cuartel, o sea, solo estaban Berta y Sandra. ¿Dónde estaban las demás? Sofía, Mariana, Inesita. Bueno, Inesita falleció, pero Sofía y Mariana, ¿dónde estaban? Y Aura María. Bueno, pues Aura María apareció al final, salvó toda la novela apareciendo al final, pero, o sea, ella se ve que todavía mantenía bien su papel, pero hubiera aparecido desde el principio. O sea, ¿por qué solamente Berta y Sandra? Bueno, entonces ahí vamos a hablar sobre el cuartel. Me decepcionó mucho que no estuvieran las demás, y sobre todo Sofía. Ella me parecía la personaje más chistosa del cuartel de las feas.
era muy graciosa y tenía una historia muy buena con la pupuchurra que le había bajado el marido, el pupuchurro. Era una historia muy buena. Bueno, aunque es comprensible que no hayan podido repetir esa historia en esta nueva versión, por lo que el actor de Efraín, el marido de Doña Sofía, falleció. Entonces pues ya no había así como una historia así como para desarrollar, o tal vez sí, o sea, sí había una buena historia, pues que el pupuchurro falleció y entonces quedó la pupuchurra y ahí con Sofía pues podían seguir peleando y había como buen material para seguir así desarrollando esa historia, pero no quisieron, no les dio la gana, ni siquiera contrataron a Sofía ni a Jenny. Bueno, entonces sí, eso por un lado. Por otro lado, Berta y Sandra, que fueron las que estuvieron en esta temporada. Berta, la verdad, qué decepción. O sea, el chiste de ella es que era gordita y que comía mucho. O sea, que tenía problemas psicológicos con la comida, que sufría de gula y le gustaba mucho comer. Pero en esta temporada no se presentó nada de eso. Y Sandra, en esta nueva versión pudimos ver que Sandra salió del closet y que ahora tenía novia. Y pues no está mal, o sea, no tiene nada de malo. Sin embargo, el chiste de Sandra en la primera temporada fue que ella quería conseguir un man de 2 metros. Eso era lo que ella buscaba y ¿saben qué hubiera sido muy chistoso? Que Sandra hubiera terminado casada con el doctor Sánchez, el enanito, ¿se acuerdan? Que hubiera terminado casada con él, ya que él pues la pretendía y ella tanto que buscaba un man de 2 metros y al final pues se hubiera casado con él. Eso hubiera quedado buenísimo. Pero no se les ocurrió. Y algo que me molestó profundamente es que, o sea, lo más icónico de la novela de Betty la Fea, o sea, la esencia, lo más chistoso era las peleas que tenían Patricia Fernández con el Cuartel de las Feas, que todo el tiempo se insultaban, se presumían sus logros, era súper gracioso, me encantaba. ¿Y qué creen? En esta nueva novela no pasó nada de eso, no hubo ninguna pelea del cuartel con Patricia Fernández, y hasta antes parecía que ya como que se reconciliaron o como que están a paz, porque, o sea, simplemente se saludaban como si fueran amigas y pues ese no era el chiste de ellas. El chiste de ellas es que no mantenían la decencia y se peleaban las unas con las otras, o sea, era buenísimo. Se tiraron esta novela, o sea, se tiraron esta versión por completo, o sea, esa dinámica de Patricia con las del cuartel peleando era muy gracioso. Ahora vamos a hablar sobre los nuevos personajes que aparecieron en esta nueva temporada, los cuales son Mila, que es la hija de Armando y Betty. También tenemos a Ignacio Ortiz, que, bueno, ahí sí hubo como una historia interesante, pero la arruinaron, ya les diré por qué. Bueno, Ignacio Ortiz era un cómplice de Marcela que vigilaba las cámaras y estaba del lado de Marcela. Y también tenemos al abogado, ¿cómo era que se llamaba? Esteban, que es el abogado de Betty. Esos son nuestros 3 personajes en esta nueva temporada y vamos a hablar de cada uno. Empezamos por Mila Mendoza. Como les dije, es la hija de Betty y Armando. Pero, ¿qué personaje tan malo? O sea, primero que todo, o sea, si es la hija de Betty y se supone que Betty es una mujer así como humilde, sencilla, es buena persona, ¿por qué Mila fue todo lo contrario? Bueno, ahí explicaron que fue porque Mila estuvo viviendo fue con Armando y con la familia de Armando, que pues eran como muy, ¿cómo se dice? Como muy presumidos. Bueno, no sé cómo decirlo, pero así. Y entonces por eso Mila creció también siendo así, pero al mismo tiempo pues ella tenía como pasión por la moda, por ser fashion, y eso estaba bien, eso tenía un buen desarrollo, un buen giro. Sin embargo, no sé, no me gustó como la actuación de ella. Y tampoco, a ver, no me gustaba como ella se relacionaba con su mamá. O sea, la llamaba Betty, la llamaba por el nombre, no le decía mamá. No, le decía Betty, y por más que hayan pasado años sin estar juntas, ella sigue siendo su mamá. Y Mila la debió reconocer como tal, como su mamá, no diciéndole Betty. Y
bueno, tampoco, no sé, como que no me gustaba mucho su actitud. O sea, todos esperábamos que Mila fuera como una nueva versión de Betty. O sea, una Betty, o sea, como era la hija de Betty, entonces que Mila fuera así como que también, yo que sé, sufría de bullying o algún chico la enamoró o algo así, como es la hija de Betty. Pero, o sea, Mila como que era muy... O sea, salía mucho a rumbear, o sea, tenía como la personalidad de Aura María. Era todo el tiempo que con uno, que con otro, y pues, o sea, esa no es la personalidad de Betty y hubiera sido como chévere que Mila hubiera heredado la personalidad de Betty, o sea, como que hubieran vivido historias parecidas, pero no fue así. Luego, Mila se empezó a enamorar de Ignacio Ortiz. Y ahí hubo también una historia interesante, o sea, Ignacio Ortiz la pudo haber enamorado y luego romperle el corazón, pero sí, o sea, su amor, su romance, su noviazgo, lo que sea que haya pasado entre ellos dos, se desarrolló así muy rápido, o sea, fue muy forzado, no mostraron así como un desarrollo de la relación entre ellos dos. Y bueno, ahora vamos a hablar de Ignacio Ortiz, que realmente se llama Ignacio Valencia, porque es un Valencia que se hizo pasar por un cómplice de Marcela, que Marcela quería nombrarlo presidente. Y bueno, hubiera sido muy bueno que Ignacio fuera hijo de Daniel Valencia, o sea, que Marcela fuera la tía y que fuera hijo de Daniel. Hubiera estado buenísimo y muy épico, hubiera sido un giro inesperado, pero es un hermano. O sea, es un hermano de Marcela, Daniel y María Beatriz. Resultó ser un hermano. Y no tendría sentido porque entonces en la primera temporada de Betty, o sea, él estaba ahí, o sea, era un niño y nunca salió. Y ahora resulta que tenían un hermano y nunca se supo. Y no me pareció nada interesante. Hubiera sido mejor que fuera el hijo de Daniel Valencia. Y que como Daniel murió en la cárcel, entonces Marcela se hubiera hecho cargo de él y así. Eso hubiera sido un giro muy interesante, pero no se les ocurrió. Y ahora vamos a hablar de Esteban, el abogado de Betty. Personaje más malo. Es que, o sea, todos los personajes me parecieron malos. No hubo uno que me haya gustado. El abogado de Betty siempre como que mostró interés en ella. Y como en los últimos capítulos de la novela, Betty y su abogado se emborracharon y pasaron la noche juntos. O sea, se supone que Betty es una mujer como muy fiel, como que solo tenía ojos para Armando, y también como que era un poco insegura en el amor, como que no estaba dispuesta a enamorarse, o sea, le costaba mucho enamorarse debido a todas sus experiencias, sus desamores anteriores, sus rupturas amorosas. Pero de la nada, Betty decide estar con su abogado y pasan la noche juntos y le es infiel a Armando cuando Betty no es así. Yo no sé qué le pasó. Y amanece y llega el abogado y le dice: mira, te traje desayunito. Y sí, eso me molestó demasiado. Y ahora vamos a hablar del final de la novela. Bueno, durante toda la novela, Betty y Armando, o sea, han querido divorciarse. Bueno, Betty es la que ha querido divorciarse de Armando, porque Armando pues quería retomar las cosas con ella, pero Betty no quiso. ¿Y por qué? No entendí nada. Yo no sé por qué Betty ya no quiso a Armando, solo porque se separaron muchos años y porque Armando, no sé, cometía cualquier error y Betty ya empezaba a culparlo, a decirle que le rompe el corazón, que me hace sufrir mucho. Y por eso quería el divorcio. Y al final Betty decide irse a Cartagena. Y Armando llega de la nada, o sea, justo le cae a la misma playa, o sea, no, pues qué casualidad. Le cae a la misma playa y le entregan los papeles del divorcio. Y al final podemos ver que Betty empieza a decir como que soy una mujer libre. Y llega un hombre y le trae un cóctel. ¿Y quién será ese hombre? Ese hombre tan misterioso. Hay muchas teorías. Han dicho que puede ser el mismo Armando.
que porque, no sé, que porque lo vieron en el reflejo de las gafas de Betty. Eso andan diciendo mucho por TikTok o como por reseñas de Betty. Han dicho mucho eso, que puede ser Armando nuevamente que la quiere reconquistar. Pero no tendría sentido, porque, o sea, si Armando fue a entregarle los papeles de divorcio y que ahora Betty le vuelva a decir, soy una mujer libre y feliz, podemos estar juntos. De hecho, ni recuerdo qué fue lo que le dijo, pero algo así fue que le dijo. Otra teoría puede ser que es el francés, Michel. Puede ser él y tendría mucho sentido porque Betty está en Cartagena y la verdad es algo que muchos televidentes fanáticos a Betty han esperado. Ellos han querido que Betty quedara con Michel y es probable que en la siguiente temporada pase eso, que ahora Betty empiece a entablar una relación amorosa con Michel, como todos los televidentes han querido desde la primera temporada. Es muy probable que sea Michel y la verdad sí sería un buen giro. Y sí, esas son como las teorías. O puede ser el abogado, pero sería lo más ridículo del mundo. O sea, no me gusta la relación de ellos dos. O sea, no me gustaría que terminaran juntos. O sea, empezaron de muy mala manera. O sea, una noche emborrachándose, pasaron la noche juntos. Betty le fue infiel a Armando y no, o sea, no tendría sentido. O sea, sería ridículo que fuera el abogado. Sí, o sea, al final podemos ver que un hombre se acerca a Betty y le lleva un cóctel y Betty le dice que como es una mujer libre y feliz, que ya pueden estar juntos y eso. Entonces, yo espero que sea Michel, el franchute. O, para colmo de males, Armando. Ya, solo esos dos acepto que sean. De resto, Y bueno, ya les conté todo lo que me dio cringe, todo lo que me dio vergüenza de esta nueva temporada. Ya les conté y yo les advertí desde el principio de este video que este video iba a estar lleno de puras críticas y de puras quejas. Y así fue. Lo siento mucho de verdad, pero es que es mi sincera opinión. Y les tengo una noticia. Para unos puede ser buena y para otros mala. Y yo soy de las personas que se las va a tomar para mal esa noticia. Y es que van a sacar una nueva temporada de Betty. Van a sacar Yo soy Betty la Fea, la historia continúa, parte 2. O sea, van a sacar otra temporada. Ay, yo no sé quién sabe qué pase en esta nueva temporada. Puede ser que traten de remediar los errores que cometieron en la anterior. Porque eso estaría muy bien, que traten como que de remediar los errores y traten de actuar mejor. O puede pasar que la empeoren, que empeoren la novela y eso sí, mejor dicho, se me sacaría mucho la piedra. Y les prometo que les voy a hacer un video, una nueva reseña con esa nueva temporada que van a sacar y les voy a dar mi opinión. Y listo, como conclusión, déjenme decirles que esta temporada que sacaron yo no la cuento como parte de la historia. Para mí siempre va a ser la versión original. Yo soy Betty la Fea, la original. La primera temporada fue buenísima y esa siempre va a ser mi novela favorita, siempre. Y bueno, este ha sido todo el video por hoy. Si les ha gustado mucho, no olviden de darle muchos likes, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y ninguna de mis reseñas. Y bueno, chao, los quiero mucho.